Buenos días. Bueno, voy a seguir explicando la unidad número 1. Con la unidad número 1, lo que vamos a profundizar es los distintos accesos desde el punto de vista de la filosofía o de otras teorías políticas, históricas, etcétera, sobre el origen y el desarrollo de los derechos humanos y la razón de ser de esos derechos humanos, y vamos a ver cómo en la práctica concreta estos principios continúan vigentes hasta la actualidad. Sobre todo desde el punto de vista filosófico, hacemos hincapié en tres grandes abordajes. Uno es lo que se conoce como el justnaturalismo, el segundo es el positivismo, y el tercero, positivismo jurídico particularmente, y el tercero es la aproximación marxista al derecho. En primer lugar, el justnaturalismo tiene como fundamento central o esencial la existencia de un derecho natural. Un derecho natural que se considera un derecho ahistórico e inalterable, y que eventualmente ese derecho natural se constituye en la justificación o la razón de ser de lo que denominamos genéricamente los derechos humanos, es decir, la compatibilidad entre los derechos humanos y el derecho natural. Sí. Hola. ¿Sí? Bueno, continúo. Este primer enfoque, además, tiene como fundamento central de que la persona, por su condición de tal, en su condición de persona, es titular de dichos derechos. Es decir, que toda persona es titular de los derechos reconocidos por el derecho natural. Y el derecho humano, es decir, el derecho positivo, está justificado en la medida en que existe una compatibilidad entre ese derecho natural y ese derecho positivo. Ahora bien, uno de los fundamentos centrales es que toda persona, por su condición de tal, es titular de dichos derechos. Sobre todo, esto se ve claramente reflejado en los fundamentos de la Revolución Norteamericana y en el texto de Paine, que es P-A-I latina N-E, que se llama Los Derechos del Hombre, donde justamente plantea este punto de vista. ¿En qué radica, sobre todo, la diferencia sobre las distintas acepciones del derecho natural? Sobre todo en la forma en que se percibe la existencia misma de ese derecho. Es decir, es un derecho que, como vuelvo a insistir, por regla general es ahistórico y por lo tanto no está registrado históricamente, y es atemporal, se entiende que está más allá de los tiempos y de los momentos históricos. Hay dos grandes líneas del derecho natural, una que es la comprensión de la existencia del derecho natural a través de la fe. Esta es sobre todo el posicionamiento de lo que hoy denominamos el tomismo, Santo Tomás de Aquino, y de la cual, por ejemplo, nosotros tenemos una representación universitaria local que es FASTA, digamos, que es justamente
¿quién administra esa universidad? Bueno, es la Fundación Santo Tomás de Aquino. Esta idea parte de que es a través de la fe que podemos llegar a comprender el contenido del derecho natural. Es decir, cuáles son esos derechos y en qué consisten. Y sobre todo, en el caso particular del tomismo, lo que se va a producir, justamente estamos hablando del año 1400, es decir, en esa etapa en la cual se va saliendo de la Edad Media. Una característica de la Edad Media era que fundamentalmente la filosofía griega era una filosofía de la política y de la ciudadanía que estaba prohibida. Eran textos prohibidos desde el punto de vista teológico. Inicialmente esta posición se corresponde con la posición de San Agustín. Estamos hablando del año 600 más o menos después de Cristo, en la cual centralmente había como una doble autoridad, la autoridad de Dios y la autoridad del hombre. Y la autoridad del hombre provenía o se justificaba a través de la autoridad de Dios. En el caso del tomismo, es una evolución de ese pensamiento teológico en la medida en que se va a compatibilizar justamente la filosofía griega con los principios del dogma cristiano. ¿En qué sentido? En que va a haber una cierta afinidad, es decir, va a encontrar Santo Tomás de Aquino una afinidad que justamente se va a advertir en el carácter natural de la sociabilidad y en el carácter natural de las diferencias entre personas y de jerarquías. Es decir, la filosofía griega plantea que la sociabilidad es un hecho natural. El hombre nace en sociedad, es decir, y la sociedad lo precede. Es decir, no es lo que podemos denominar una construcción humana, sino una construcción preexistente. Y de la misma manera, en la filosofía griega se estaba justificando el hecho de que justamente había personas que nacían para mandar y personas que nacían para obedecer. Y que esto tenía un origen natural. Y como consecuencia de ese origen natural, entonces había personas que tenían el destino de dirigir, de conducir, y fundamentalmente esto se colocaba, digamos, en un primer lugar a los propios filósofos, como aquellos que estaban en mejores condiciones para el ejercicio de esa función. Entonces, todas esas situaciones se veían desde un punto de vista natural, y esto se compatibilizaba con la idea del dogma. Es decir, porque el dogma como tal son principios que se tornan en incuestionables, es decir, existen como tales. Es el principio básico del dogma. Entonces, el carácter natural de la sociedad y el carácter dogmático de la fe eran compatibles. Y por lo tanto, dentro de ese concepto, Santo Tomás de Aquino entendía que justamente es la fe la que nos permite percibir el derecho natural y a la vez es la que permite materializar ese derecho natural en la sociedad. Para que ustedes tengan un ejemplo actual, es decir, muchas veces las autoridades religiosas en general manifiestan de que justamente el mundo vive una realidad de crisis. ¿Por qué? Porque hay una crisis de fe. Es decir, que la crisis de la fe es el origen de la crisis social, de la crisis económica, etc.
Bueno, para que ustedes tengan un ejemplo palpable respecto a cómo es esta relación. Es decir, la relación entre la fe y lo que podríamos decir en forma genérica o vulgar, un mundo mejor, está íntimamente vinculada, íntimamente relacionada. ¿Mm? Por lo tanto, esta aproximación y un naturalista es una aproximación de lo que se denomina una aproximación teológica, una aproximación a través de la fe. Es la fe la que nos permite comprender el derecho natural y como tal adecuar nuestra conducta a ese derecho natural. Una segunda etapa se va a producir sobre todo ya avanzada la modernidad, que es el origen de lo que podemos llamar el justnaturalismo filosófico. Es decir, no es la fe la que nos permite comprender el derecho natural, sino que es la razón la que nos permite comprenderlo. Es decir, es lo que llamamos el justnaturalismo racionalista. La razón como condición diferenciada del hombre con las restantes especies de la Tierra, y eventualmente esa razón es el instrumento, es el puente que nos permite comprender el derecho natural. Esto se va a corresponder con un proceso propio de la modernidad en la cual la religión y la política van a ser ámbitos separados, ámbitos diferenciados entre sí. Y esto se va a acompañar, sobre todo, para que ustedes adviertan la diferencia, con una concepción de la sociedad de carácter contractualista. Es decir, son las ideas contractualistas que las que van a materializar la explicación de la sociedad. Es decir, mientras en el justnaturalismo teológico la sociedad y la composición y las funciones sociales están establecidas naturalmente, en el caso del contractualismo, la sociedad es una construcción de la sociedad. Sí, acá me señalan Hobbes, Locke, Rousseau. Son justamente los que representan, digamos, desde el punto de vista de la filosofía política, lo que se conoce como el contractualismo. Y en este contexto, el contractualismo va a determinar de que hay un contrato social, es decir, la famosa obra de Rousseau, contrato social, es decir, que la sociedad se basa en un contrato, y por el otro lado va a haber un contrato de sumisión, lo que se llama un contrato de sumisión, es decir, la designación de una autoridad. La designación de una autoridad. Entonces, estos dos elementos fundamentales van a acompañarse con esta modificación del justnaturalismo desde una perspectiva racionalista y una construcción de la sociedad y del poder, es decir, del mando, acordada, convenida, no natural, no preexistente, sino convenida entre las personas. Por supuesto que el contractualismo es una construcción teórica abstracta, es decir, no existe históricamente ningún contrato firmado por personas que digan, bueno, acá a partir de este momento se crea, qué sé yo, la sociedad en la Argentina, ni tampoco hay contratos expresos que determinen la existencia de un poder. En general, este modelo contractualista, ¿a qué va a dar origen? Es decir, porque nos estamos ubicando también en el contexto también de la Revolución Francesa, al constitucionalismo. Entonces, ese contrato social, ¿quiénes son las autoridades? ¿Cómo se eligen? ¿Cuánto tiempo duran?
cuáles son los derechos de las personas, etcétera, ¿en qué se reflejan? En la Constitución. Y por lo tanto, desde esta perspectiva, la evolución constitucionalista, sobre todo escrita, que se va a desarrollar después de la Revolución Francesa, en la década de 1790 en adelante va a empezar a desarrollarse este constitucionalismo. Esa constitución es de alguna manera el pacto social, es decir, el pacto de sociabilidad, es decir, cómo nos vinculamos entre nosotros, y de sumisión, quiénes gobiernan, por cuánto tiempo y en qué condiciones. Entonces, esto es lo que el contractualismo, de alguna manera, ha sido vertiente de lo que denominamos el constitucionalismo. Ahora bien, además de esta característica, el carácter contractual del poder también genera una diferencia, mientras, sobre todo, en principio, a través de Hobbes, es decir, la idea contractualista de Hobbes, va a dar lugar a lo que se denominan políticamente las monarquías absolutistas, es decir, al absolutismo. El absolutismo va a ser mecanismos monárquicos, por lo tanto, el poder es hereditario, pero con ciertos límites. Para que ustedes tengan un ejemplo cercano a la historia argentina, es la Constitución de Cádiz de 1812. Es decir, cuando Fernando VII retorna al poder, de alguna manera en el marco de ese poder se le genera una serie de condiciones liberales que se materializan en una constitución, a pesar de que el poder sigue siendo monárquico y el poder sigue siendo, digamos, hereditario. ¿Por qué Hobbes va a justificar la monarquía absoluta? Porque para Hobbes el contrato de sumisión va a ser un contrato a perpetuidad. Es decir, lo que va a decir Hobbes es que el mundo necesita vivir en sociedad, pero esa sociedad se caracteriza por una guerra perpetua. Es decir, generalmente conocida la frase del Leviatán, que es la obra más importante de Hobbes, donde él dice: el hombre es lobo del hombre. ¿Cómo se genera una sociabilidad en paz? A través de una autoridad. Y esa autoridad, para que garantice la paz, los ciudadanos le remiten sus propios derechos individuales, es decir, someten sus derechos a la voluntad de esa autoridad con tal que le garantice una sociabilidad en paz. Esto es fundamentalmente por qué las ideas contractualistas de Hobbes, es decir, van a dar origen a lo que se llaman las monarquías absolutas. Por otro lado, ¿por qué se lo considera a Hobbes de alguna manera? Porque hay algunos autores que lo discuten, pero ¿por qué se lo considera a Hobbes de alguna manera antecedente primario del contractualismo? Porque es el primero que va a reconocer la existencia de los llamados derechos individuales. Es decir, que la persona como tal es titular de derechos. La diferencia que va a plantear Hobbes con Locke, que después lo vamos a ver a continuación, es que esos derechos se entregan a quien ha sido designado autoridad con tal de que garantice una convivencia en paz. Es decir, que hay una vida en estado de naturaleza, que se caracteriza, en el caso de Hobbes, por la confrontación de unos contra otros. La segunda posición, digamos, de Locke, que va a ser la evolución del contractualismo, va a dar origen políticamente a lo que se conoce como parlamentarismo. Es decir, Locke es inglés y su filosofía política va a dar de alguna manera pie o base a la existencia del parlamentarismo. El parlamentarismo en Inglaterra va a surgir
originariamente, inicialmente, como una limitación al monarca, a la autoridad monárquica. Y sobre todo, en la historia inglesa va a ser impuesta por los propios nobles. Entonces, una de las limitaciones y una de las atribuciones que justamente los nobles van a obtener a través del Parlamento es que los impuestos ya no pueden ser decididos directamente por el monarca, sino por el Parlamento. Y en el Parlamento, los propios nobles tenían representación, estaban representados. Por lo tanto, podían decidir también en defensa de sus propios intereses. ¿Cómo marca Locke esta situación? Bueno, Locke va a plantear principalmente que el estado de naturaleza no es un estado de guerra perpetua, pero va a marcar que el derecho fundamental de las personas es la propiedad, que es el derecho central. Por eso esto va a ir perfilando lo que luego se va a conocer como liberalismo. Es decir, Locke va a plantear que el derecho fundamental de las personas, es decir, va a reconocer los derechos individuales, pero va a decir que el derecho fundamental de las personas es la propiedad. Y esa propiedad puede ser una propiedad material, tener un fundo, por ejemplo, o inmaterial, el propio honor y buen nombre. Es decir, él va a sostener de que la propiedad no solamente abarca lo material, sino también abarca lo inmaterial. Y en ese contexto va a decir que el gobernante, la función fundamental del gobernante es generar las condiciones necesarias para la debida protección del ejercicio de ese derecho, del derecho a la propiedad. Y a diferencia de Hobbes, lo que va a plantear Locke es que ese poder está condicionado en su legitimidad al logro de esos objetivos. Entonces, fundamentalmente, Locke no solamente va a establecer condiciones, sino también va a establecer límites a ese poder y hasta la posibilidad de la justificación, de la resistencia, si eventualmente esa autoridad no cumple con su función principal y a su vez no desea voluntariamente abandonar el poder. Entonces, esto va a perfilar de alguna manera las ideas de Locke, van a perfilar lo que se va a luego materializar políticamente con las ideas liberales, es decir, la propiedad como eje central, el poder como un poder relativo, con fines, con limitaciones de fines y con limitaciones temporales en el ejercicio de su poder, y sobre todo con una distribución de ese poder, de alguna manera se va a terminar perfilando, se va a terminar perfilando con el conde de Montesquieu y la famosa división de poderes, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora bien, el tercer posicionamiento contractualista. Hay un micrófono abierto, por favor. Si pueden cerrar los micrófonos, porque se escucha una voz de fondo. Gracias. La tercera, digamos, idea desde el punto de vista del contractualismo lo va a plantear Rousseau. A Rousseau se lo considera, digamos, como el padre de la democracia. ¿Por qué? Porque va a decir que es quien es titular del poder político es el pueblo, y que es el pueblo el que delega después en sus representantes ese poder. Es decir, fundamentalmente a través del ejercicio del voto. A diferencia de lo que plantea Locke, una cuestión importante es que para Rousseau la vida en estado de naturaleza era una vida ideal, pero que la sociabilidad humana es una necesidad del hombre.
Es decir, que el hombre es un animal social y por lo tanto debe vivir en sociedad. Y es esa vida en sociedad la que va a generar la existencia de las diferencias entre personas, entre condiciones, entre condición social, condiciones de vida, etcétera, etcétera. Entonces, justamente lo que él, digamos, la importancia de su aporte, no solamente radica en la determinación de la titularidad del poder, sino en el hecho de que la forma, digamos, en que ese poder, digamos, influye en el ámbito social generando las propias diferencias. Mientras que tanto para Hobbes como para Locke, es decir, la sociabilidad tendría, digamos, un aspecto centralmente positivo. En el caso de Rousseau, es esencialmente negativo, por lo tanto, el gran desafío surge a partir de enfrentar justamente esas situaciones, esas desigualdades y los problemas que la vida en sociedad genera. Ahora bien, todos estos puntos de vista fundamentalmente se asocian desde el punto de vista de la fundamentación naturalista con el naturalismo racionalista, en el cual aparece una separación entre Estado e Iglesia. Es decir, la idea de la modernidad occidental es que Estado e Iglesia se tornan en ámbitos autónomos, diferenciados entre sí. Y por lo tanto, la cuestión es que ese derecho natural y en última instancia los derechos individuales de las personas son comprendidas a través de la razón y no a través de la fe. Entonces eso va a generar todo el cambio político de la modernidad que de algún modo, digamos, llega hasta nuestros días. Ahora bien, otro problema que el justnaturalismo planteaba, o que es una cuestión, uno de los problemas que el justnaturalismo plantea, es el tema de la comprensión del derecho natural y las modificaciones. Recuerden ustedes que la concepción clásica del derecho natural es que el derecho natural es inalterable y es ahistórico. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Volviendo a lo que explicaba ayer con la teoría de las generaciones, por qué determinados derechos se comprenden en una etapa, por qué otros en otra etapa, si en última instancia estaban todos en el derecho natural. Bueno, ahí va a aparecer lo que se dice que si bien el derecho natural es ahistórico, la comprensión de su contenido es histórica, es decir, se corresponde con un tiempo y con un tiempo determinado. Es decir, que no es que es histórico el derecho natural sigue siendo ahistórico, pero su comprensión por la persona a través de la razón sí es histórica, se corresponde con determinados momentos o determinadas etapas de la historia. También esta situación ha dado origen a, sobre todo desde el punto de vista del derecho anglosajón y estadounidense fundamentalmente, el hecho de que se afirma de que solamente los llamados derechos individuales constituyen o forman parte del derecho natural y que los restantes derechos económicos, sociales y culturales, colectivos, etcétera, no serían derecho natural, no formarían parte del derecho natural. Esto es otro debate que está también instalado, en el sentido de que por un lado está la comprensión histórica del derecho natural y por el otro la afirmación de que en realidad ese derecho natural está compuesto por determinados derechos y excluye otros. Es una parte de los debates. La otra cuestión que genera la teoría de los derechos del justnaturalismo es que
en principio, el derecho natural y la titularidad de la persona de esos derechos reconocidos por el derecho natural no necesitan de la positivización para su reconocimiento como tales. Es decir, que la persona es titular de un conjunto de derechos por su sola condición de tal, por su sola condición de persona, y es la totalidad de los derechos que integran el derecho natural. ¿Cuál es la dificultad que plantea esto? Bueno, que evidentemente, porque vamos a ver después, en gran medida por impacto del positivismo, el derecho reclamable es el derecho normativizado. Es decir, yo no me puedo presentar a ningún juez diciéndole que yo soy titular de un derecho porque ese derecho está reconocido como parte del derecho natural si no hay ninguna ley, no hay ninguna norma, ni ningún dispositivo constitucional, legislativo, convencional, etcétera, que lo establezca. Entonces, esto ha establecido, digamos, la necesidad, de una manera, de que el derecho natural se positivice y que se establezca una relación imperativa de obligatoriedad entre lo que afirma el derecho natural y la positivización de ese derecho natural en el derecho vigente. Esto es de alguna manera lo que ha pretendido resolver desde el punto de vista de la fundamentación Germán Vidar Campos. Germán Vidar Campos sostiene que los derechos humanos son derechos morales. ¿Qué quiere decir con esto? Que los derechos humanos tienen un origen y un naturalista, es decir, son propios del derecho natural, pero que en última instancia esos derechos del derecho natural hay una obligación de positivizarlos, de materializarlos. Por eso él utiliza esos términos en conjunto, derechos morales, que en principio constituyen términos opuestos. Es decir, no sé si ustedes lo habrán visto en elementos, etcétera, pero una de las cuestiones básicas para distinguir el derecho y la diferencia está dada con la moral. Es decir, la moral es individual y la moral no es imperativa. Es decir, cada uno tiene sus propios principios y puede ajustar esos principios, pero yo mis principios morales también los puedo cambiar, puedo modificar y con eso puedo modificar mi conducta. El derecho como tal es un derecho imperativo. A tantos días de su publicación se torna obligatoria, aunque yo la desconozca, a esa norma, pero para mí es obligatoria. ¿Entiende? Entonces, derecho y moral aparecen como términos opuestos, pero lo que pretende de alguna manera Germán Vidar Campos establecer es que si bien el origen es moral, es no imperativo, está en el derecho natural, ese derecho natural tiene que materializarse en derecho positivo para tornar esos derechos efectivos. Que es otra, bueno, digamos, otra alternativa o otra dificultad que en la práctica plantea el justnaturalismo. Entonces, hay distintos abordajes que se han, en el caso de la historicidad de la comprensión, filósofos como Recasens Sitges fueron quienes sostuvieron esta idea de que si bien el derecho natural es histórico, su comprensión es histórica. Ahora bien, al justnaturalismo de alguna manera se va a contraponer, pero luego también se va a complementar con el positivismo. El positivismo es una filosofía que que aparece a fines del siglo XIX, que se debe a un filósofo francés que es Augusto Comte, y que fundamentalmente Comte lo que pretende es generar una síntesis entre los dos periodos históricos previos.
entre lo que podíamos decir la etapa del medioevo y la etapa de la modernidad. ¿Qué va a decir Comte? De que la etapa medieval se va a caracterizar por la existencia de un orden, es decir, la sociedad tiene un orden determinado, un orden que en definitiva era un orden estamentario y porque el que nacía, como se decía vulgarmente, en cuna de oro, es decir, nacía en, en la nobleza, iba a ser noble, y el que nacía en la plebe iba a ser plebe, y en general había inmovilidad social, es decir, ningún noble se podía transformar en plebeyo, ni ningún plebeyo se podía transformar en noble, salvo situaciones muy excepcionales en las cuales podía haber un reconocimiento por parte de la nobleza hacia un plebeyo que le haya prestado servicios y que por lo tanto le otorgue esa calidad o esa categoría. Pero en general lo que va a decir Comte es que el medioevo se caracteriza por un orden, una organización estamentada, ordenada, jerárquica. Pero en cambio, ¿qué va a caracterizar la modernidad? Bueno, la característica es el progreso. La modernidad genera el progreso, pero ese progreso es caótico. Genera desorden, genera confrontaciones, desorganiza. Entonces Comte lo que va a buscar es una síntesis, va a decir que justamente es la filosofía positiva, es decir, aquella que logra unir orden y progreso. Y en la medida en que haya orden y progreso, la sociedad va a evolucionar de una manera progresiva en forma positiva, por eso es que se llama positivismo. Entonces, para el positivismo, fundamentalmente, es la unificación del orden y del progreso, es decir, lograr progreso con orden, orden con progreso, el futuro del desarrollo humano. Y para Comte, si eso se mantenía en el tiempo, se iba a lograr un desarrollo indefinido, un progreso indefinido. Tengan ustedes en cuenta, por ejemplo, para ver el impacto de las ideas positivas y de la filosofía positivista, mismo en América Latina, la bandera del Brasil justamente tiene esta frase: orden y progreso. Es decir, son los dos elementos fundamentales. Si uno analiza la historia argentina, justamente, bueno, toda la etapa que va desde la organización constitucional 1853 hasta la consolidación del roquismo, la idea ¿cuál era? La idea fundamental era establecer el orden. ¿Qué significó el orden? Combate al caudillismo. Es decir, ese orden representó la idea de que en la medida en que hubiera paz interior, se generaba un orden interno que iba a permitir el progreso. Y evidentemente ese progreso se iba a afianzar, sobre la base de ese orden se iba a afianzar en el tiempo. Y de alguna manera, por supuesto, esas generaciones estuvieron fuertemente impactadas por el positivismo y de algún modo el desarrollo material de la Argentina de esos años, sobre todo en la etapa del roquismo, fundamentalmente, va a dar esa perspectiva, aunque por supuesto que es una ilusión que va a tener sus crisis, como la de 1890, por ejemplo, que va a ser una crisis económica profunda, que se va a producir en ese proceso. Pero era la idea de que si se conseguía orden, es decir, se vencía a los caudillos, se limitaba, como fue la campaña al desierto, es
decir, la, la obtención de territorios y la exclusión de los indígenas digamos, a determinado territorio controlado. Todo eso estaba basado fundamentalmente en las políticas positivistas. Ahora bien, el positivismo filosófico, este es el impacto político que el positivismo filosófico tiene, también tiene un impacto muy fuerte en el ámbito jurídico, que es lo que conocemos como positivismo jurídico. El positivismo jurídico es una tendencia que va a comenzar a principios de 1800 con Napoleón Bonaparte y la codificación del derecho francés. Es decir, esa idea es que el derecho va a terminar positivizándose en normas legales, que a su vez, normas legales que no están dispersas, sino que están aglutinadas en códigos. Código civil, código comercial, que fueron los primeros, y luego tendiendo a otro tipo de codificaciones como el Código Penal. Es decir, esto es fundamentalmente un cambio central en la cual la fuente principal del derecho se va a transformar en la ley y en cambio la costumbre como fuente del derecho va a estar cada vez más relegada hasta que va a ser casi total y absolutamente desplazada. Los primeros códigos en la Argentina, que van a estar establecidos en la década de 1860, es decir, el Código Civil, en principio de Vélez, el Código de Comercio que Vélez hizo para la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, van a ser normas que van a codificar todo un orden. Y ustedes, en la medida en que se van introduciendo en los contenidos de esos órdenes codificados, a la vez van a ver que esos órdenes codificados son bastante detallistas respecto a las distintas situaciones que se pueden llegar a producir y eventualmente solucionan o dan una solución a esas situaciones fácticas que se pueden llegar a presentar. Entonces, esto fundamentalmente va a dar origen a lo que se llama el positivismo jurídico. Y ese positivismo jurídico no solamente se va a marcar por la codificación, sino por la remisión a otros dispositivos normativos complementarios si ese dispositivo contiene lo que se llama una laguna normativa, es decir, esa situación no está contemplada. Bueno, entonces hay que ver si los restantes códigos, código de comercio, etcétera, lo tienen contemplado. Y tal es así que esta simbiosis que se ha dado entre el Código Civil y el Código Comercial, que tradicionalmente han estado separados, ahora están unificados en un solo cuerpo. Es decir, derecho comercial y derecho civil constituyen un solo cuerpo normativo. Entonces, ¿esto qué representa? Bueno, representa el positivismo jurídico, el hecho de que la ley se transforma en fuente principal del derecho. Y si la ley no resuelve concretamente, bueno, se aplicará por analogía, en la medida en lo que la analogía sea posible. Por ejemplo, en derecho penal no está permitida, pero en derecho civil, en derecho comercial, se puede aplicar la analogía, es decir, instituciones que se pueden calificar como similares, por ejemplo, cuando aparecieron nuevas relaciones contractuales, que tradicionalmente se llamaron contratos innominados, es decir, porque no estaban incluidos en el Código Civil, bueno, se lo fue vinculando, se lo fue relacionando con otros sí normativizados por analogía, hasta que luego también fueron regulados legislativamente en particular. Entonces, el positivismo jurídico va a tener un gran impacto respecto a la determinación de la fuente principal del derecho, que va a pasar de la costumbre a la norma, fundamentalmente, y esto sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX,
en adelante, en el caso de la Argentina, pero a su vez ese ese orden positivo se va a trasladar fundamentalmente a la propia enseñanza del derecho. Es decir, ustedes van a ser esos estudiantes que van a, que van a estar con el código bajo el brazo, es decir, que van a aprender lo que dice la norma. Entonces el positivismo justamente lo que ha hecho es darle importancia a lo que la norma dice, pero se profundiza poco a por qué lo dice, por qué dice eso y no dice otra cosa, o por qué fija determinados elementos para definir un tipo de contrato y excluye otros. Entonces, en general, lo que define es, bueno, qué dice el código, cómo se define propiedad, cómo se define contrato de compra-venta, y bueno, es tal cosa. Entonces no se ahonda en lo que vimos antes con respecto a la teoría crítica, en qué condiciones se ha llegado a determinada normativización, por qué hay aspectos que no se han normativizado y no están en el código, por ejemplo, en el caso particular la propiedad comunitaria, que se pretendió ingresar en el Código Civil y Comercial actualmente vigente, pero dentro de la figura de la posesión de la propiedad privada, y eso fue rechazado de plano por las propias comunidades, porque no se trata de propiedad privada, se trata de propiedad comunitaria, tiene una naturaleza jurídica distinta. Entonces, esto va marcando también situaciones que se van planteando y que, en definitiva, bueno, como no está regulado, es decir, el positivismo no se dedica a eso, al estudio de eso, pero también a veces es interesante saber por qué no está, por qué no existe, por qué la reglamentación no está, por qué la propiedad comunitaria, si bien está en la Constitución desde 1994, hasta ahora no hay una ley específica sobre ella. ¿Por qué? Entonces, eso también es interesante comprenderlo. El positivismo no lo permite. ¿Ahora me escuchan mejor? Y ahora sí. Bueno, entonces, el positivismo, sobre todo, lo que ha imperado, no solamente en lo que es la determinación de las fuentes del derecho, sino también en lo que tiene que ver con la enseñanza misma del derecho. Entonces, el positivismo jurídico sigue teniendo un gran impacto hasta la actualidad. Por otro lado, dentro del contexto de lo que llamamos, digamos, la filosofía marxista, y que yo anticipé muy someramente, pero que ahora vamos a profundizar, cuando hablamos de la teoría crítica, es justamente el marxismo lo que va a plantear es una visión crítica de la función del derecho. Para el marxismo clásico, es decir, al planteo que Carlos Marx hace desde el punto de vista filosófico y sociológico, aunque vuelvo a insistir, también el marxismo tiene distintas fuentes, distintos ámbitos de análisis, pero nosotros nos vamos a detener en esa teoría clásica. ¿Qué va a decir Marx? Bueno, Marx va a decir que toda sociedad se organiza de una manera en la cual determinados medios de producción adquieren importancia, una importancia diferenciada. Y que esos medios de producción no son los mismos. Es decir, en el medioevo era contar con tierra, tener elementos, ser propietario de la tierra, por ejemplo, para poder, como medio de producción, para poder generar riqueza. Entonces va a decir que eso no es lo mismo que la modernidad y que el desarrollo del capitalismo, donde los medios de producción van a ser fundamentalmente los medios que va a proponer la tecnología. Es decir, piensen ustedes que dentro de la evolución tecnológica de la modernidad, en 1790 se inventa la primera máquina a vapor.
Por lo tanto, es la máquina a vapor lo que va a permitir es una forma de producción mucho más masiva, ¿sí?, a la producción del pasado o a la producción artesanal que dominaba en las etapas históricas anteriores. Entonces, lo que va a decir el marxismo es que dentro del origen del capitalismo, los medios de producción van a ser los medios tecnológicos disponibles para una producción en serie. ¿Y qué va a decir el marxismo? Que las clases sociales están vinculadas justamente con la titularidad de esos medios de producción. Los titulares de los medios de producción son la burguesía. Los que solo tienen su fuerza de trabajo son los proletarios. Es decir, que la condición de clase la determina justamente esa medio de producción y esas formas de producción. Entonces, para el marxismo clásico va a haber dos clases sociales que están vinculadas con una forma de producción y con medios de producción propios de una época. Ahora bien, lo que va a decir el marxismo clásico es, por un lado, una relación que las clases, esa idea de la lucha de clases, es que el proletariado solo se podrá liberar de su condición de sometimiento, a través de la derrota de la burguesía. Por eso el marxismo clásico habla de lucha de clases. A su vez, incorpora una segunda idea, que es por qué se genera esa situación de explotación a través de un concepto que denominan plusvalía, que Marx denomina la plusvalía. ¿Qué significa la plusvalía? Que el trabajador recibe una parte del valor de lo que produce. No recibe en relación al valor de todo lo que produce, sino solamente a una parte de lo que produce. Y el resto lo concentra el dueño de los medios de producción. Entonces, por eso, el capitalismo es un proceso de concentración, porque el generador de riqueza a través de su trabajo solamente recibe un salario que solamente compensa o representa una parte de esa riqueza producida. El resto lo concentra el titular de los medios de producción. De ahí la idea, digamos, también de explotación de una clase por otra. A su vez, el marxismo plantea la existencia de estructuras económicas y superestructuras políticas, estatales, legislativas, por ejemplo. Esa relación que establece el marxismo es que la estructura económica, en última instancia, condiciona la superestructura. Es decir, la superestructura estatal, legislativa, política, etc. Por lo tanto, lo que va a decir, y acá es lo que nos interesa fundamentalmente, es que el orden normativo representa los intereses de una clase, que es la clase dominante de la estructura. Entonces, ese derecho, en última instancia, está a disposición o se puede servir determinada clase, no la totalidad de ellas. Es lo que yo les explicaba, sobre todo, sí, es decir, estamos hablando de la clase burguesa, la clase dominante es la que justamente se vería beneficiada, ¿no? Es lo que marcábamos ayer con un ejemplo. Es decir, toda persona tiene derecho a entrar, salir, transitar y permanecer en el territorio argentino. Ahora, yo si quiero salir del territorio necesito determinados recursos, es decir, no es, y si no los tengo, no puedo salir. Es decir, que no hay una disposición, no es que en abstracto todos somos titulares, pero en la práctica son derechos de los cuales se pueden beneficiar solamente determinados sectores sociales, no la totalidad.
porque exige recursos, exige condiciones, exige determinados requisitos que no están al alcance de la totalidad de las personas. Por lo tanto, lo que va a marcar fundamentalmente el marxismo es que lo que hay que analizar no es tanto lo que el orden normativo expresa, sino de qué manera ese orden normativo se aplica y se ejerce concretamente. Y entonces lo que va a sostener es que en última instancia el beneficiario va a estar dado en la clase dominante, en la burguesía. En cambio, el proletariado se va a ver excluido. Es decir, que es una cuestión universalista abstracta, pero que en concreto solamente beneficia a algunos. Entonces, bueno, como lo dije ayer, el marxismo lo que va a aportar es una visión crítica del orden normativo, ¿sí? Que a su vez es una visión crítica que tiene diversas fuentes, ¿no? Pero que su origen principal está en la teoría crítica de la economía política, en la obra que se llama Teoría Crítica de la Economía Política de Carlos Marx, que es el que de alguna manera va a introducir el concepto crítico. Aunque vuelvo a insistir, las teorías críticas del derecho tienen diversas fuentes filosóficas, ideológicas que las construyen, pero que en última instancia parten de esta idea de ver críticamente la realidad jurídica existente, ¿no? Ir más allá de lo que la norma dispone, más allá del positivismo. Ahora bien, estas tres grandes fuentes filosóficas siguen teniendo absoluta actualidad desde la perspectiva, sobre todo, del derecho internacional de los derechos humanos. Si ustedes leen los preámbulos de los tratados internacionales de derechos humanos, tanto interamericanos como de Naciones Unidas, van a advertir que en general se reconoce los derechos humanos como derechos fundamentales de la persona humana. Es decir, hay una remisión hacia el concepto naturalista de que toda persona es titular de derechos por su condición de tal. Luego hay una segunda aproximación que tiene que ver con los antecedentes normativos existentes. Por ejemplo, muchos tratados remiten a la Declaración Universal de los Derechos Humanos o a la Declaración Americana de los Derechos Humanos, que van a ser los primeros ejemplos de 1948 de materializar normativamente en el derecho internacional, aunque no como tratado o convención, sino como declaración, esos derechos. Es decir, y la necesidad de su positivización para asegurar su exigibilidad. Entonces ahí influencia del derecho o de la filosofía positivista, del positivismo jurídico. El tercer elemento es que se hace hincapié en la necesidad de la efectividad de los derechos, con lo cual ya no basta simplemente nominarlos o que sean reconocidos por un orden normativo, sino que puedan ser gozados efectivamente. Entonces esto, que lo vamos a ver ahora cuando en la próxima clase vayamos introduciéndonos en el módulo segundo y hablemos del principio de efectividad, es un principio que justamente remite, digamos, a los principios marxistas, es decir, que el derecho no basta que esté enunciado, que esté numerado o que esté positivizado, sino hace falta que las personas lo gocen efectivamente. Y por lo tanto, esto hace a que también el derecho internacional de los derechos humanos ha reconocido la necesidad de la efectividad. Entonces, estas tres grandes fuentes filosóficas o de fundamentación existen y yo creo que coexisten también, ¿no? Y sobre todo esa coexistencia se advierte con mucha claridad en la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, tanto a nivel de Naciones Unidas como dentro del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos. Ahora bien, por otro lado, al margen de las fundamentaciones filosóficas, hay fundamentaciones
históricas de los derechos humanos. Una fundamentación histórica de los derechos humanos está dada principalmente por el momento histórico en que esos derechos emergen y aparece la necesidad de su reconocimiento. Entonces es un poco lo que vimos en la clase de ayer, uno de los elementos que integran la teoría de las generaciones. Es decir, derechos individuales, Revolución Francesa, Revolución Norteamericana, derechos económicos, sociales y culturales, Revolución Mexicana, Estado de Weimar, Revolución de Octubre del 17 en Rusia, y después derechos colectivos que van a aparecer en la última parte del siglo XX a partir del fundamentalmente o en forma inicial con el derecho al medio ambiente sano, que va a ser una de las primeras pruebas de ese derecho de carácter colectivo. Entonces van a decir, esos derechos son los distintos momentos históricos, son las distintas etapas históricas las que le dan razón o justifican la emergencia y el desarrollo de tales derechos. Es decir, en 1789 aparecía como necesaria la aparición de esos derechos. A principios del siglo XX los derechos económicos, sociales y culturales, y luego los derechos colectivos. Entonces es la historia, los momentos históricos los que van dando razón o justificación a esos derechos. Por otro lado, otros pensadores que están dentro de esa línea histórica, por otro lado, también marcan que de algún modo la contraposición entre derechos civiles y políticos, es decir, lo que llamaron derechos individuales clásicamente, y los derechos económicos, sociales y culturales, tienen que ver también en la confrontación existente con una divergencia en el surgimiento. Una divergencia en el surgimiento que coloca, digamos, a los derechos individuales, o lo que hoy denominamos derechos civiles y políticos, en el marco del liberalismo y los llamados hoy derechos económicos, sociales y culturales, en su momento derechos económicos principalmente, en los desarrollos socialistas. Entonces que también las confrontaciones que se están produciendo o que se generan entre unos derechos y otros tienen que ver también con el origen político-filosófico de cada uno de ellos. Y vuelvo a insistir que esa confrontación, de alguna manera, marcó lo que se conoció como la Guerra Fría, es decir, si ustedes ven el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, son aprobados por Naciones Unidas en forma contemporánea, pero independiente, justamente reflejando esta confrontación político-ideológica que marcó la Guerra Fría, digamos, ¿no? El enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Es decir, convenio o tratados internacionales que se ubican en la década de 1960. Entonces, esto también sería, bueno, un poco para justificar las diferencias que pueden existir entre unos y otros. Hay autores que lo ubican dentro del origen político, filosófico de cada uno de ellos. Y por lo tanto, y de alguna manera, vuelvo a insistir, es la Guerra Fría la que va a reflejar, y la Convención o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Económicos, Sociales y Culturales, esta tensión, porque se incorporan en forma contemporánea desde lo temporal, pero diferenciados entre unos y otros. Darían una razón a este tipo de racionamiento. Por otro lado, también esto que les marcaba ayer, cuando hablamos de la teoría de los derechos, justamente la Convención de Naciones Unidas de Viena de 1991 es la que va a fortalecer la idea de la interdependencia e interrelación de derechos, es decir, entre derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y colectivos. Ahora bien, ¿en qué contexto histórico se logra eso? Una vez que la guerra, es decir, en la etapa de desintegración de la Unión Soviética, es decir, fundamentalmente
representada en 1989 por la caída del muro de Berlín, que separaba la Berlín comunista de la Berlín occidental. Entonces, eso va marcando también de qué manera los contextos políticos, sociales, impactan desde el lugar de la fundamentación o desde el punto de vista filosófico. Entonces, ese cambio, el establecimiento de la interrelación e interdependencia, solamente va a ser posible también con el cambio político que representa el fin de la Guerra Fría. Hay también otras aproximaciones que son las aproximaciones políticas a los derechos humanos. Es decir, que hacen referencia a que no habría que detenerse tanto en buscar una fundamentación única o universal de los derechos humanos, sino que puede haber distintas fundamentaciones racionales, admisibles para determinar la fundamentación, pero que lo esencial, lo importante es la vigencia efectiva, es decir, la implementación política de esos derechos. Es decir, que más que discutir en relación a desde qué lugar fundo los derechos humanos, lo importante es la operatividad de esos derechos y la vigencia efectiva en una sociedad determinada. Es decir, que esto sería lo que llamamos fundamentación política. Es decir, no es que desdeña la fundamentación filosófica, pero en última instancia, o la histórica, pero dice que puede haber distintas fundamentaciones razonables. Pero más allá de eso, de la divergencia de las fundamentaciones razonables posibles, lo importante es la vigencia efectiva del derecho. Entonces ahí aparece la cuestión, digamos, de lo que se conoce en general como fundamentaciones de carácter político, que son los que de alguna manera están, digamos, marcando esta época. Bueno, un poco para terminar la clase de hoy, vamos a entrar a analizar algunos aspectos vinculados con el concepto de género, el impacto que las teorías de género han tenido fundamentalmente en el análisis, es decir, y de qué manera se han ido complementando. Las teorías de género son una de las formas de aproximación crítica al derecho. ¿En qué hace fundamentalmente las teorías de género? Bueno, las teorías de género justamente lo que van a marcar es que muchas veces el orden normativo establece o habla de derechos universales, habla de derechos de toda persona, pero en realidad el género, la pertenencia de género de esa persona está determinando un mayor grado de accesibilidad o no al derecho. Entonces, esto va a pasar en principio, digamos, lo que serían de alguna manera lo que hoy se conoce genéricamente como las teorías feministas, tienen una diversidad de abordajes y de aproximaciones. Es decir, en principio se procuraba determinar, o la primera ola de lucha, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que también, bueno, se estaba, digamos, o se materializó, sobre todo en las llamadas luchas sufragistas que se van a llevar adelante a fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Es decir, la tesis, que era la misma que regía en la Argentina, pero regía en todos los países de Europa, por ejemplo, como Inglaterra, Francia, etcétera, es que la mujer no votaba y el hombre sí votaba. Entonces ahí había una cuestión de género que establecía una diferencia
Una diferencia que solamente estaba marcada, saben ustedes, en el caso de la Constitución Nacional, no establece, ni siquiera la Constitución de 1853, ningún límite de acceso de la mujer a determinados derechos políticos. No dice la mujer queda excluida de los derechos políticos, etcétera. La estrategia legislativa o normativa que se utilizó es que para poder votar había que tener la libreta de enrolamiento. Había que presentar la libreta de enrolamiento, y la libreta de enrolamiento era un documento al cual solo podían acceder los hombres, porque eran los únicos que se enrolaban en las Fuerzas Armadas, es decir, cumplían el servicio militar obligatorio, cosa que no cumplían las mujeres. Entonces, evidentemente, se trataba de una cuestión simplemente normativa, es decir, de reglamentación, no porque hubiera una prohibición expresa. Entonces, un primer nivel de lucha es equiparar los derechos del hombre con la mujer, es decir, que las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres. La segunda etapa va a estar marcada por otras cuestiones que es el análisis de la situación de subordinación, subordinación social de la mujer con respecto al hombre. Es decir, que más allá de que haya una equiparación de derechos, hay lo que hoy se denomina la cultura machista, es una realidad social que va marcando una determinada situación de subordinación, cosas que la mujer está obligada a hacer, ¿no? Entonces era tradicionalmente el hogar, y como consecuencia del hogar, la maternidad. Así que la mujer tenía que estar destinada a las actividades hogareñas. Y por otro lado, el hombre era lo que se llama teóricamente el hombre proveedor, es decir, es el que salía, el que trabajaba, y en ese marco de salir y trabajar también estaba el que se podía dedicar a la política, etc. Es bastante común, porque es bastante común que además aún en determinados estamentos sociales, cuando se terminaba la cena, etcétera, etcétera, los hombres se juntaban en un lado y las mujeres en otro. Y generalmente las mujeres no podían fumar y los hombres sí, por ejemplo. Es decir, y esos son aspectos culturales, es decir, no hay ningún dispositivo que diga usted por qué mujer no puede fumar, si tiene que dedicar a la... Es decir, la sociedad va generando principios, va generando reglas que coloca a la mujer en una situación de subordinación. Determinados empleos, nosotros, por ejemplo, hemos tenido el ejemplo de que recién en el caso de Hitton de Nolasco y dos mujeres en la Corte Suprema, la hemos tenido después del 2003. Es la primera vez que en la historia de la Argentina, desde la Corte Suprema de Justicia, 1863 en adelante, hubo dos mujeres. Y solamente en una etapa anterior hubo una mujer. Después siempre fueron hombres, los titulares del máximo tribunal federal. Entonces eso va determinando, por ejemplo, otra realidad social, que cuando se está en la base, eso se ve en la actividad empresarial, en la política, etcétera, hay muchas veces una base mayor de mujeres que de hombres. Pero cuando uno va ascendiendo a los cargos de jerarquía, de poder de decisión, jefe de partido, predomina la existencia de los hombres. Eso está escrito, es una cuestión cultural, se impone culturalmente. Por eso hoy por hoy, por ejemplo, como se ha marcado en general a través de lo que se llama la ley de acción positiva, bueno, se procura romper con esas situaciones de discriminación que en principio se produjo con el cupo femenino, por ejemplo, que es una mujer cada 3 candidatos en las listas colectivas. Pero en general, miren ustedes cómo es la situación, que en general a rajatabla se cumple, porque en las primeras etapas en que salió la ley de cupo femenino, que fue antes de la reforma de 1994,
que luego la constitucionalizó, había que controlar a ver si los partidos efectivamente cumplían. Y luego nunca más cumplieron que eso. Tal es así que recientemente la ley se modificó al 50%. Es decir, que la práctica política no llegó al 50%. No, seguía en el tercio. Entonces eso marca también las resistencias sociales que existen. Porque la idea de la acción positiva, ¿qué era? Bueno, démosle el tercio para que después la costumbre política vaya colocando a la mujer en una situación más equitativa. No, eso no sucedió. Fue necesaria una nueva modificación de la ley para que esté el 50 y el 50. Estamos hablando de situaciones contemporáneas, de hoy en día, ¿no? Es decir, no estamos hablando de una sociedad decimonónica. No, estamos hablando de la actualidad, ¿no? O determinadas profesiones, determinadas funciones. En todos esos casos ustedes lo advierten, la función de cuidado sigue siendo una función destinada a la mujer, no solamente en la organización familiar. Es muy difícil, en general, si hay hermanos y hermanas, que sean los hermanos los que se ocupan de los padres mayores de edad. Generalmente va a ser una hermana que se ocupe. Es decir, la función de cuidado es fundamentalmente una función de la mujer. Si ustedes analizan la cantidad de enfermeros o enfermeras que hay en los hospitales, van a darse cuenta que mayoritariamente son mujeres. ¿Por qué? Porque es una función de cuidado. Entonces, es la mujer la que lo lleva adelante y no es el hombre. En cambio, si ustedes analizan la composición, por ejemplo, aún dentro del Poder Judicial, si ustedes hablan del derecho de familia, hablan de asesora de menores, etcétera, generalmente va a tener mujeres. Pero si ustedes hablan de derecho penal, Cámara Nacional de Casación Penal, por ejemplo, analicen la composición. El número de mujeres es mínimo. ¿Por qué? Porque se entiende, bueno, para lidiar con delincuentes hacen falta hombres. Las mujeres no se pueden ocupar. Entonces, todo esto, vuelvo a insistir, es un proceso que se ha establecido, digamos, de evolución, pero que sigue siendo, digamos, una fuente de análisis crítico del derecho. Bueno, definir, digamos, el concepto de género. Entonces, alude tanto al conjunto de características y comportamientos como a los roles, funciones y valoraciones impuestas dicotómicamente a cada sexo a través de procesos de socialización, mantenidos y reforzados por la ideología e instituciones patriarcales. Este concepto, sin embargo, no es abstracto ni universal, en tanto se concrete en cada sociedad de acuerdo con los contextos espaciales y temporales, a la vez que se redefine constantemente a la luz de otras realidades como las de clase, etnia, edad, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual, entre otras. Es decir, que hay una condición de género, pero a la vez esa condición de género se puede agravar por una condición de clase. Es decir, una mujer que a la vez es trabajadora y jefa de hogar, por ejemplo, se ve en una situación de subordinación superior a la que se puede ver en esa misma condición un hombre. Es decir, que la condición de clase, la condición de etnia, por ejemplo, es decir, puede ser mujer, pero además es afrodescendiente. Entonces eso ya le está generando una situación de agravamiento de su situación. Ahora bien, vuelvo a esta cuestión. ¿Qué es lo que determina sobre todo las características del género? Bueno, comportamientos, roles, funciones y valoraciones. Hay todo un estudio donde, empezando, digamos, por la filosofía, desde la filosofía antigua hasta la modernidad, en la cual se ha sostenido, por ejemplo, la inferioridad de la mujer. Hasta hoy, bueno, se sigue pensando, algunos siguen pensando de que, bueno, la mujer no puede estar en determinados roles porque tiene una personalidad emocional mucho mayor, se deja arrastrar por la cuestión no racional, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso son
criterios de valoración. Criterio de valoración que va imponiendo una cultura. Que va imponiendo una cultura. Por eso como bien lo dije recién, esas características pueden ir modificándose, van cambiando, no son las mismas tampoco. No es la misma la situación de subordinación de la mujer en determinadas organizaciones sociales que en otras. Pero en última instancia lo que ha hecho la teoría de género es poner acento en esa realidad y en el analizar concretamente estas situaciones. Es decir, cuáles son los comportamientos dominantes, cuáles son las funciones, cómo se distribuyen, a quiénes le corresponden, etcétera, etcétera. Entonces, la perspectiva de género, lo que se llama la perspectiva de género, es aquella, por ejemplo, que visibiliza los distintos efectos de la construcción social de los géneros. Pone al descubierto cómo el hombre y lo masculino son el referente de la mayoría de las explicaciones de la realidad en detrimento de las mujeres y de los valores asociados a lo femenino. Y sugiere nuevas formas de construir los géneros que no sean basadas en la discriminación. Es decir, que además la perspectiva de género justamente es lo que permite ese análisis, esa construcción social. Pero eso es bastante común, que ahora se está justamente el debate desde el punto de vista del lenguaje, el llamado lenguaje inclusivo. Es decir, ¿cuál es la característica en el caso del idioma castellano? Lo masculino universaliza. Es decir, yo puedo decir los hombres y me puedo estar refiriendo a hombres y mujeres. Es decir, lo masculino en general tiende a universalizar. No solamente establece un género, establece la totalidad de los géneros. Entonces, por eso hablamos, bueno, gracias a todos los presentes. Entonces, todos masculinos. Hay un montón de mujeres, pero todos, somos todos. ¿No? Por eso incluimos, por eso son cuestiones que se advierten, no son cuestiones menores cuando se habla del lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo también tiene que ver con esos cambios culturales. En la medida en que yo establezca como valor que lo que universaliza es lo masculino, en definitiva, es lo masculino lo que establece las reglas y los principios. Entonces, todo eso, vuelvo a insistir, son cuestiones que las teorías de género han incluido en el análisis y que son sumamente importantes para tener en cuenta. Y por supuesto que en ese contexto, bueno, también nosotros tenemos, digamos, una convención que es la Convención para la Eliminación de toda forma de violencia contra la mujer, o Convención de Belém do Pará, de la cual la Argentina es parte, que justamente en su artículo primero define la violencia como violencia de género. Es decir, que entonces ya no hablamos de violencia exclusivamente contra la mujer, hablamos de violencia de género. Y por lo tanto, si una persona intersex, homosexual, etcétera, es objeto de violencia, también constituye violencia de género. Y eso ya está incluido dentro de esa convención. Entonces, esos aportes son sumamente importantes desde el punto de vista, vuelvo a insistir, de un abordaje crítico del orden normativo y del orden social, porque a la vez esto no solamente se establece desde el punto de vista de lo social, sino también desde el punto de vista de lo normativo. Y son dos cuestiones que están vinculadas o relacionadas entre sí. Es decir, cada vez se ha ido avanzando más, pero nosotros teníamos, bueno, diferencias de trato respecto a los derechos entre hombres y mujeres. Es decir, la mujer casada, en el Código de Vélez, estaba totalmente sometida a la autoridad del hombre.
en general, la administración de los recursos del matrimonio, de la sociedad conyugal, estaban en manos del esposo. La patria potestad tenía su titularidad en el padre, aunque no conviviera. Es decir, que si eventualmente un hijo quisiera ingresar a una determinada fe religiosa para seguir el sacerdocio, bueno, hacía falta la autorización de ambos padres, y en este caso aún el padre conviviente, no conviviente, ausente, etcétera, y bueno, era una limitación, había que recurrir a la vía judicial, etcétera. Por eso el derecho también ha ido avanzando lentamente, como ya les he planteado ayer, la primera ley de derechos civiles de la mujer desde 1927, luego la inclusión del derecho al voto, pero más recientemente, estamos hablando de 1985, se incluyó lo que se llama la patria potestad compartida, por ejemplo, la reforma al régimen de patria potestad. Es decir, que hay, y bueno, y otras situaciones que fundamentalmente se han basado en la cuestión de la opción sexual y también de la cuestión de género. Bueno, la ley de identidad de género, la ley la modificación de la ley de matrimonio. Es decir, son todas situaciones que han ido, digamos, ampliando los derechos, pero que, vuelvo a insistir, son situaciones bastante contemporáneas, ¿no? Y si esto lo trasladamos al ámbito de la política, al ámbito de la constitución de organizaciones colectivas, etcétera, etcétera, porque hay toda una puja que, si bien, por ejemplo, las leyes de cupo tienen una orientación destinada a la política, bueno, que se aplique a la totalidad de las organizaciones colectivas, como es un consejo directivo de un colegio de abogados, por ejemplo, ¿no? Que haya esa representación equitativa. Porque, vuelvo a insistir, socialmente siguen existiendo resistencias que no solamente afectan el principio de igualdad, afectan el principio de no discriminación, pero a la vez que también la convención que tiene jerarquía constitucional, la convención que regula los derechos de la mujer, por ejemplo, justamente habla de la discriminación social, es decir, que el Estado no solamente debe evitar la discriminación legal, sino también la discriminación social. Seguramente, si mujeres han ido, hombres y mujeres van a buscar un mismo empleo, seguramente las condiciones de acceso para la mujer se van a complejizar, porque si tiene hijos, si es casada, etcétera. ¿Por qué? Y bueno, porque existe ya el prejuicio social de que si un chico tiene un problema en el colegio, y bueno, ¿quién va a ir al colegio? Va a ir la madre. El chico está enfermo, ¿quién va a ir a cuidarlo? La madre. Es decir, entonces el empleador opta por un trabajador hombre porque sabe que socialmente se puede desinteresar, y en cambio la mujer no. Pero esos son imperativos sociales, es decir, no es que o son condiciones naturales, son impuestas por reglas de la sociedad. Bueno, vamos a dejar acá en la clase de mañana. Ya vamos a ir introduciéndonos en el módulo segundo del programa, donde ingresamos al análisis de los principios generales en materia de derechos humanos. Bueno, buenos días a todos y a todas.